Prohibido prohibir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes, mundo. Un saludo muy especial para todas las personas que se están conectando con esta transmisión en vivo y en directo desde la Perla del Pacífico, desde Guayaquil, Ecuador, para descubrir a interesantes personajes de la escena cultural ecuatoriana. Y este es el caso de Mayra Benalcázar. Bienvenida, Mayra. ¿Cómo estás? Hola, por aquí, tratando de lidiar con la tecnología. Es Hola, algo que Jorge. nos ha tocado un poco adaptarnos. Sí, sí, de verdad que en estos momentos es como una herramienta básica para todos y en absolutamente todas las áreas. Gracias por Así la es. invitación. De nada, en verdad que es un placer poder conversar contigo esta tarde en este segmento de entrevistas llamado Infoview. Y qué mejor manera que iniciar contigo con toda la trayectoria que tienes en radio. En verdad que para muchos no es necesario presentarte y más que una entrevista para halagar tu trabajo, es una entrevista que tiene como un propósito conocer quién es la Mayra Benalcázar que está detrás de esa persona que ha dejado un legado en lo que es la locución de nuestro país. Por eso, bienvenida a este segmento de entrevistas. Les recordamos que Infograma, para las personas que quizás nos están viendo por primera vez, viendo y escuchando, es un medio distinto, un medio digital alternativo, donde ustedes van a poder encontrar increíble contenido cultural y también diferentes opiniones políticas, lo cual hace una inteligencia colectiva. Así que iniciamos, Mayra. Tienes una trayectoria de más de 25 años en la radio. Y a mí siempre me gusta un poco indagar cómo empezó esto, cómo fueron tus primeros pasos en la radio, cómo llegas a la radio, por qué, cómo llega ese gusto también por la radio. Van algunas preguntas en sí ahí, pero igual todo tiene como propósito conocer la génesis con este con esta plataforma de comunicación. Bueno, pues contarte y contarle a la gente que nos acompaña desde esta plataforma que yo empecé desde muy chiquita. Creo que es básico decirles que vengo de una familia de radiodifusión. Mi padre es pionero en la radiodifusión ecuatoriana. Humberto Benalcázar es de los fundadores, de los primeros, es Radio Saracay junto a Jorge Velastegui Domínguez. Y luego mi padre pues dejó temporalmente esto para crear su sueño que era fundar el primer periódico en el noroccidente, que fue el Nuevo Occidente, junto a su gran amigo Modesto Fernández. Y son nombres que les comparto porque vienen a mi memoria siempre que me preguntan sobre mis inicios, ya que mi padre ha sido pues la base del tema radial. Y yo desde muy chiquita estaba allí en la radio con mi padre mientras presentaba noticieros y esto. Y de hecho tengo una anécdota que me gusta mucho eh, comentar que mientras yo estaba allí con mi papi acompañándole durante un noticiero, entonces mi papá le pasan un flash de última hora y dice, bueno, quiero informar que hay un incendio en la calle 29 de Mayo, esto era en Santo Domingo de los Áchilas, y hay un incendio, se incendia una casa en la avenida 29 de Mayo, la difícil situación con los bomberos y de pronto para y dice, por Dios, es mi casa. Y salimos corriendo y claro, estaba dando la noticia de que se incendiaba nuestra casa. Anécdotas de la Tiene, radio. son esas anécdotas, como tú lo dices, que deja la radio. Y bueno, ya nos comentaste un poco cómo inició tu relación con este universo, pero ¿cómo empiezas tú a involucrarte un poco bien en lo que es el periodismo cultural, involucrarte un poco más en lo que es el rock, todo este universo sonoro? Bueno, yo vengo de una familia manabita, mi padre de la sierra, pero nosotros de Manabí, de Puerto Viejo. Y nosotros llegamos acá a la sierra, todavía estábamos mis hermanos y yo pequeños, y cuando tú vienes de la costa a la sierra, siempre, cuando vienes de la costa a la sierra, siempre es como que hay
año de desfase y en ese año buscan qué hacer con los niños para que se integren luego a las clases normales. Entonces, ¿qué va a ser la una? ¿Qué va a ser la otra? Y yo tenía, pongámosla en un taller de radio. Entonces me pusieron en un taller de radio de la Casa de la Cultura en aquella época. Y como parte de esos talleres de radio, me acuerdo que los niños hacíamos como una especie de producto final y allí teníamos que bautizar ese producto y yo veo en la pared un como afiche del programa El Muchacho Trabajador del PMT que contenía como muchos grafitis de la época de mayo del 68 y entre ellos estaba el prohibido prohibir, que de ahí es de donde nace. Y entonces yo digo, wow, me quedo impactada con la frase y le bautizo al espacio como prohibido prohibir. Y era muy chiquita, pero eso me llamó mucho la atención y desde ahí es prohibido prohibir. ¿Cómo salta luego esto a un formato FM? Pues igual, siendo pequeña todavía, mi madre gestiona para que yo pueda ingresar en una radio por un contacto de una amiga suya, mi madre melómana, además de quien he heredado mucho todo el tema del rock también, y gestiona que yo pueda ingresar a Teleonda Musical, la radio de Marilu Parra de Hey y John Hay en esa época, una clásica FM del núcleo Radión, la FM más tradicional, la primera FM rock a nivel nacional acá. Y en esa época pues ingreso yo a trabajar allí en Teleonda y previo a esto también había tenido ya contactos por mis padres, por familia, por amigos, con la escena cultural y más adelante también con amistades que estaban dentro del mundo del rock. En esa época, porque, ¿qué era lo que predominaba musicalmente en las radios? En lo que se refiere a rock, por ejemplo. Había una en las radios. nacional. En las radios no había rock. En las radios no había rock. Creo que en esa época un buen referente, porque cuando yo llegué ya había alguien que estaba involucrado en el rock, quizás la única persona que yo recuerdo de esa época que estaba en formato comercial en FM haciendo rock era Carlos Sánchez Montoya desde Fuego, desde Radio Fuego, que le mando un abrazo grande. Siempre reconozco mucho el trabajo de la gente que estaba cuando yo llegué, yo era pequeña todavía, y Carlos Sánchez Montoya, un nombre desde el rock y desde la radio, él ya tenía un espacio en Fuego y desde allí incluso presentaba ya artistas locales en esa onda. Para ti, Mayra, ¿qué tan difícil fue encontrar o darle un espacio al músico nacional cuando empezaste a hacer radio? No tuve restricción alguna en la radio porque los Hey venían ya de una experiencia de promover cosas hechas en casa, como yo las llamo. Y entonces allá en Teleonda Musical ya se incluía en la musicoteca artistas de acá. Se incluía artistas de acá. Claro, no era un formato tan diverso ni tan fuerte en su contenido lírico y en su sonido, pero ya se sonaban algunas cosas. ¿Qué era lo que sonaba por esa época? Recuerdo mucho, por ejemplo, que Hugo Hidrobo y en ese estilo, Hugo Hidrobo, Crux en Karnak, con cositas un poco más fuertes, Barak, esas cosas, por ejemplo, Karma que luego derivó en lo que conocemos más contemporáneamente como la grupa. Ese tipo de ondas estaban, por ejemplo, incluidas en la musicoteca de Teleonda. Y luego yo, pues, con toda la inquietud, vine como trayendo otras cosas. Ya un poquito entrando a mi adolescencia, yo me conecto, por ejemplo, con Sally Mileto, con Mama Voodoo, con Hashish, con Celeste Esfera, con Esmogaldía, que eran nombres como que estaban ya en otro tipo de rock, y a quienes los conozco también dentro de un proceso de luchas sociales, de derechos humanos, de festivales para apoyar procesos desde sectores populares.
Y entonces empiezo a involucrar esto dentro del programa. Y allí el Prohibido Prohibir empieza a tener un contenido no solamente del sonido como tal, sino lírico, súper contestatario también. ¿Y con qué problemas te encontraste? Porque sabemos que vivimos en países donde la democracia, donde muchas veces no es tan respetada desde los grupos de poder y muchas veces cuando uno quiere ir contracorriente recibe cierta depresión, cierta represión, disculpe. En tu experiencia, ¿cómo viviste esto? Quizás asistir a este tipo de manifestaciones, apoyarlas también desde un espacio radial, porque como tú lo mencionabas, no solamente se trata del prohibido prohibir desde de un espacio musical, sino que también tiene un sentido social también. Entonces, ¿cuáles dificultades encontraste en este proceso? Bueno, recalcar que yo era muy peladita todavía. Ya estaba yo en la adolescencia y entonces tenía muchísimas inquietudes, pero obviamente tenía restricciones de no sales sola, te vas con tu hermana, que vas con quien vas, todo esto, ¿no? Sin embargo, yo estaba como que en la ebullición y me iba. ¿Por qué me iba? Y pues había hecho contactos también, como te comentaba, en derechos humanos, mis compañeros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en esa época, también la CEDU, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, por ejemplo, y acompañábamos permanentemente a los familiares de desaparecidos, asesinados y torturados en Ecuador con reuniones en la Plaza Grande. En esa época, por ejemplo, era muy común reunirnos en la Plaza Grande, acompañar a los padres de los hermanos Restrepo, pero también muchos otros casos. La gente iba con sus carteles, con las fotos de los desaparecidos, y eso se convirtió en un momento muy fuerte, donde coincidieron también músicos como los que mencionaba antes, como Sally Mileto, como Celeste Esfera, más adelante también Sobrepeso de Cuenca, por ejemplo. Obviamente Jaime Guevara siempre estaba allí de manera permanente. Y entonces el nuevo rock empezó como en una plataforma de la mano de los derechos humanos y como decía, los movimientos sociales. Y lo más característico de esa época era los festivales. No habían como tantos conciertos específicos de rock, luego de hip hop, sino que habían los grandes festivales donde podías encontrar desde folclore, teatro de la calle, como los perros callejeros, que siempre han sido un referente. Y por supuesto, ahí en rock estaban los Sally Mileto, luego se fueron uniendo otras bandas, recuerdo de esa época, Hijos de Quién, por ejemplo. Y entonces en esa tónica eran los festivales. Las complicaciones, claro, era tremendo, ¿no? En ese momento, la represión de puedes decir, los aparatos represores del Estado, era una situación muy delicada para quienes asistíamos a acompañar, más para los familiares. Había muchísima persecución, había muchísimo tapabocas. Entonces, quien se arriesgaba a estar en esos espacios era porque definitivamente creía en esto y la posibilidad de un cambio. Era mi caso, es mi caso. Y ligado esto a la música, lo que yo hacía era retroalimentar mi programa con todo lo que yo vivía. Entonces, siempre el Prohibido Prohibir ha sido parte de mi vivencia y tanto la lírica como el sonido han sido el reflejo de lo que me ha acompañado en ese proceso. Pero sí, Jorge, momentos súper difíciles los que se vivían en esa época Y a nivel es bueno social, a nivel saberlo, político. es bueno saberlo porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que tiene que pasar para que nosotros podamos vivir ciertos privilegios, o a veces no somos conscientes de los privilegios que tenemos. Entonces, muchas veces, yo sé que por todo este tema de pandemia, pero antes de la pandemia, tantos festivales que se organizaron, una escena un poco estructurada en el país, tantas bandas que salen, tantos espacios de alternativas digitales en radio también para conocer, digamos, esta escena.
pero todo esto tiene ciertas bases y muchas veces uno no ve hacia atrás. Entonces, por eso también un poco el objetivo de esta entrevista, de que ustedes, chicos y chicas que quizás están disfrutando ahora de mucho arte en el país, tienen que conocer que gente como Mayra, o sea, ha venido trabajando hace años para que esto sea posible. Por eso, para todos aquellos que están ahí al otro lado batallando todos los días, muchas veces sin pago, muchas veces enfrentando una pandemia también sin una estabilidad económica, pero siempre apostando al arte, gracias a todos aquellos que le meten el corazón a esto. Y continuando, Mayra, el tema de ser mujer. Muchas veces yo me he cuestionado en hacer esta pregunta, como que, oye, pero eres mujer y bueno, ¿qué se siente ser, no sé, presidente de un banco? Eres mujer y ¿qué se siente ser piloto de Fórmula 1? Porque es como que, ¿acaso no pueden? Pero no va mi pregunta por ahí. Sabemos que Ecuador o Latinoamérica es súper o increíblemente machista, hemos crecido con eso. De mi parte, por ejemplo, yo estoy permanentemente tratando de desintoxicarme en ese aspecto con tantas cosas que uno crece, aprende y todo. Pero ¿cómo fue ese mundo para ti desde la perspectiva de una mujer? ¿Qué tan difícil fue llegar? ¿Cómo ves también cómo ves esta realidad de la radio ahora en cuanto a las mujeres? ¿Tienen cabida, no tienen cabida? ¿Cómo es la cosa en este aspecto? Bueno, he visto y he crecido con mujeres súper poderosas. Desde pequeña he crecido con mujeres súper poderosas, empezando por mi madre, que siempre ha sido como muy de ruptura. La herencia de mis abuelas también mujeres muy poderosas, manabas empoderadas. En el caso de mi abuela paterna, que mi padre sí serrano, mi abuela también una mujer muy fuerte. Entonces he tenido referentes que me han dado una base sólida como para ir siempre hacia adelante firme. Siento que la primera etapa es básica, es decir, una misma. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? ¿Cuán firme estás para caminar? Porque ahí no hay ni mujer, ni hombre, ni nada que te pare. Creo que es la primera cosa. Segundo, claro, estamos en un sistema que por ancestro ha tenido pues tintes de patriarcado y cuestiones como muy machistas en muchas áreas, pero en gran medida también depende de uno romper el cerco. En mi caso, con el tema de la radio, ha sido por el lado de mi padre, ¿no? Ha sido por el lado de mi padre a donde yo llegué, los primeros pasos, pero fue mi madre la que gestionó mi primer espacio en el FM. Entonces, así ha estado de igual la cosa en ese lado. Cuando yo llegué a la radio en FM, habíamos tantas mujeres como hombres. Recuerdo nombres, por ejemplo, como Jorge Suárez Ibarra, Sergio Andrés Torres, nombres realmente fuertes en la radiodifusión ecuatoriana, sobre todo en la música y en el rock. Pero también estaba Verónica Oquendo, también estaba Silvia Brito Morales, estaba Rina Milena Hey y estaba yo. Entonces había un equilibrio allí en la radio, por ejemplo, en ese momento en esa radio. Luego, lo que sí me sucedió, por ejemplo, en los conciertos es que al principio yo era la única mujer en los conciertos, por ejemplo, en Quito, y luego la otra mujer que estaba conmigo era Andrea Icaza, hermana de Igor Icaza de Sal y Mileto. Nunca había mujeres, pero no había un letrero en las puertas que diga, no vengas. Y a mí nadie me impidió ir, y cuando llegué, todo fue muy normal. Nunca nadie como que hizo algún comentario extraño, siempre me integraron muy bien. Entonces yo siento que depende en gran medida de cómo tú enfrentes las cosas. Y claro, esto que estoy comentando de pronto le choca a mucha gente porque van a decir, no, es que sí hay desigualdad. Yo solo cuento mi experiencia.
Yo Entonces, llegué ¿cómo lo y viviste? las puertas siempre estuvieron abiertas en todos los conciertos, nunca hubo una restricción de no entre aquí. En la radio tampoco nunca hubo un letrero que diga mujeres no pueden hacer radio. Y lo que sí era que no venían, no salían, no venían, no había mujeres, pero no había una restricción. Luego siempre me sentía como un poco sola en ese sentido, pero todos los hombres de esa época en los conciertos, etcétera, siempre tuve respeto, nunca, tanto de los músicos como del público, nunca tuve un episodio extraño. Lo que me sucedió después sí fue como complicado. Había un personaje en el medio del rock muy conocido porque iba a todos los shows a apoyar a las bandas. No sé si lo has escuchado, pero le decían Bacerola Mosh. Y entonces él se declaraba enamorado mío en todos los shows. Tenías un Y fan. cuando, ajá. Y cuando yo subía al escenario, siempre gritaba, yo amo a Mayra Benalcázar y ni sé qué, y me tocaba los zapatos, era una cosa, ya. Entonces, hasta cierto punto tú dices, oh, que las manifestaciones del público, pero luego eso se tornó como en acoso, ¿no? Luego Claro, se un tornó en poco acoso y lo invasivo que, o muy sí, y lo que puedo decir en relación a eso es que es muy importante estar atentos a la gran diferencia de cuando ya empieza a ser acoso, ¿no? Porque toda la gente, todo el público en los conciertos, yo veía 10.000 camisetas negras que lo apoyaban y le decían, sí, sí, sí. Y este personaje como que seguía insistiendo, insistiendo, y yo me sentía acosada al punto de que yo ya no podía salir tranquila al escenario a presentar bandas, porque estaba el personaje allá, y toda la gente pensaba que era una broma y hacía chistes o lo apoyaba sin darse cuenta o pensar qué será lo que ella está sintiendo. Y yo obviamente... eh, así es, Maíz, silencio. Es, ya. Así es, eran otros tiempos, muchas veces era visto esto de manera jocosa, en muchos casos lo sigue siendo, y esta historia que tú me cuentas me lleva a una pregunta que te voy a hacer más adelante, pero aprovecho para hacerla ahora. Lastimosamente, o afortunadamente, esto es desde donde lo vemos, y ya me voy a explicar por qué digo afortunadamente, cuidado usarle de contexto mis palabras. En los últimos tiempos han salido a la luz ciertos casos de violencia, muchas veces protagonizados por personas de la escena. Digo tristemente porque lo protagonizan personas que están de alguna manera ligadas a la escena cultural del país, alegremente, o bueno, no alegremente, pero afortunadamente porque las víctimas tienen el valor o se sienten acompañadas para hacer este tipo de denuncias. Y se ha hablado mucho en torno a esto. Muchas personas dicen que es un tema de no sé, de la cabeza, un poco de enfermedades mentales. Es un tema también de que deben ir presas y no es tanto por ahí donde yo voy a ir, donde quiero ir con esta pregunta, sino que las personas que están involucradas en hechos de violencia pertenecen a la escena cultural. Su trabajo artístico, por ejemplo, en el caso de ser bandas, músicos, debería seguir sonando, deberían ser vetados de espacios como festivales, como radios. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿O el arte no tiene que ver con lo que ellos hagan como personas? Es súper fuerte tu pregunta, es súper fuerte tu pregunta. Podría resultar difícil también eh, estar en la mitad y decir blanco o negro, ¿no? Claro que tiene que haber un análisis. A ver, eh, a mí me parece, y es una opinión muy personal, que el arte, la música, digamos, que se ha producido previo, previo el hecho que tú comentas, por ejemplo, la música que se ha producido previo al hecho que tú comentas, que es música que ha sido radiada, que es música que todos reconocieron, que es música que en determinado momento estuvo en un espacio como un escenario donde todos la aplaudieron. Es el trabajo de ese momento, es el esfuerzo cultural y artístico de ese momento, de esas personas, y eso debería permanecer en el tiempo.
A ver, yo no entiendo por qué tendríamos que dejar de radiar un trabajo que sonó 10 años atrás de un personaje que tiene un problema hoy día acá y que es un problema personal de esa persona. Claro, como yo comentaba hace rato con el tema de mi inclusión en la radio, por ejemplo, yo decía, mi vida y lo que yo he hecho ha sido trasladado también a la radio. De todas formas, este es otro caso, pero sí coincide en el hecho de que es importante ser quien eres aquí, acá, en todos lados. Pero si estamos hablando de un trabajo que ya fue radiado, de discos con los cuales hemos crecido, de trabajos que han sido un referente en algún momento, y de pronto sucede un episodio de estos, obviamente a partir de este episodio hacia adelante, quizás la actitud podría ser otra, quizás el hecho de este momento ya compromete todo lo que va a venir, pero todo el referente musical de ese artista, de aquí para atrás, como por qué lo borraríamos, como por una venganza o como por una por justicia, entonces, para castigar a esta persona vamos a borrar todo el historial y todo el referente musical que ha tenido. No estoy de acuerdo. Sinceramente, no estoy de acuerdo. Me parece que todo este referente musical con el que hemos crecido tiene esa connotación de referente y forma parte de la historia musical contemporánea del país. Hasta ahí está. Y de este episodio violento el que tú comentas, para adelante, ya pues cada quien juzgará y verá si lo desaparece, si lo suena, si no lo suena. Pero yo te hablo que de aquí para acá es un referente que no hay por qué borrarlo. Ok, igual sí quería conocer tu opinión al respecto. También a todas las personas que nos están siguiendo pueden dejar cualquier tipo de pregunta para Mayra. De hecho, de eso se trata este espacio, de que todos nos podamos conocer. Y bueno, continuando con la entrevista, no todo se ha tratado de música en lo que tú has hecho periodísticamente. Tienes proyectos interesantes en tu permanencia en la radio y algo muy bonito de lo que leía de tu biografía es un trabajo con las personas privadas de su libertad. ¿Podrías contarnos un poco sobre este proyecto? Estación Libertad a mí me cambió la vida, ha sido un proyecto extraordinario de crear una plataforma de comunicación al interior de los centros de privación de libertad en Guayaquil, así empezamos, y este proyecto nació desde la plataforma de los medios públicos. Es una propuesta que yo hice mientras estuve trabajando en medios públicos para tener cercanía con uno de los sectores con más deuda en este país, ¿no? Es una situación muy delicada la que viven los centros de privación de libertad en Ecuador. Y creo que necesitábamos definitivamente conocer los testimonios de estas personas, más allá. De hecho, me encontré con muchos casos comprobados de personas que estaban allí por error, pero así también hay muchas personas que sí están pagando algo que hicieron, que cometieron. Y en estos Pero también tienen casos, derecho. en estos casos, por ejemplo, tú nos mencionas que te encontrabas con personas que posiblemente o evidentemente eran inocentes. Desde la plataforma de tu programa, de tu espacio, ¿cómo se hacía para ayudarles? Dando a conocer. Periodísticamente, Así claro, es. periodísticamente nosotros solo podíamos mostrar los casos, mostrar los contenidos, ser voz para que mejor dicho, ser plataforma para que las propias voces de las y los privados de libertad cuenten, relaten lo que les había sucedido y la gente tenga su propia idea y saque sus conclusiones. Periodísticamente es presentar los casos y que el público tenga sus propias conclusiones, pero ya un gran paso es que se sepa la versión de ellas y de ellos. Así es, versiones que generalmente tengan quedan... una voz. Exacto.
somos la gente, somos la voz. Esta es la idea, que la gente pudiera desde los centros de privación de libertad tener esa posibilidad de contar sus versiones de los hechos y que la gente afuera también supiera además sus condiciones de vida. Para las mujeres en los centros de privación de libertad es muy difícil. La situación también de muchas mujeres que se les llama aeropuerto. Aeropuerto se les llama a las mujeres que han sido detenidas dentro de procesos de tráfico de drogas en aeropuertos internacionales, así se las conoce allá, aeropuertos. Y la vida de los aeropuertos es muy difícil. Son mujeres que, por ejemplo, han sido detenidas en un aeropuerto internacional y están detenidas en un país que no es su país, muchas veces sin hablar la lengua de ese país, sin tener respaldo, sin tener familia que las visite, lejos de sus hijos, de sus esposos, sobre todo de sus hijos. Es una cosa muy dura. Y cuyas embajadas en muchos de los casos ni siquiera las apoyaban. Entonces uno puede cometer errores en la vida que tiene que pagarlos de algún modo, pero tampoco es justo estar en condiciones infrahumanas, enfrentado a la muerte dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, Estación Libertad a mí me cambió la vida y fue una forma diferente de hacer comunicación, de poder usar el micrófono como con una responsabilidad que permitiera a otros seres humanos contar sus historias. Y en esta experiencia, en esta labor, me imagino que igual también hiciste muchas amistades, conocer el lado humano, porque son seres humanos los que están ahí también, tienen sus propias historias, más allá de lo que hicieron o no hicieron, poder también conocer un poco más sobre su vida. ¿Alguna historia que en particular llamó tu atención dentro de tantas historias, obviamente? Bueno, más que hacer amistades por allá, en realidad sí toparme con el lado humano de las personas, sí crear vínculos en el sentido de respaldar para que esas personas que tú ves que realmente sus vidas han dado un cambio positivo, puedan tener una nueva oportunidad. Ese, por ejemplo, fue el caso de una de las presentadoras de Estación Libertad, Lady, quien logró salir en libertad a partir de este proceso del proyecto Estación Libertad, ya que todos estos puntos positivos y el cambio que ella tuvo fueron como un argumento en su carpeta para que ella pudiera obtener la prelibertad. Y eso fue muy bonito, ¿no? Una mujer muy empoderada que en principio tenía como una conducta muy violenta, muy conflictiva, y las mismas psicólogas del centro, por ejemplo, me decían, no, May, ella no puede ir porque no puede adaptarse, porque es muy violenta, pero en un proceso de acompañamiento con las psicólogas del centro, de capacitación en radio, Lady logró cambiar completamente. Hoy es una persona diferente, positiva, emprendedora, que está allá afuera, que está en prelibertad y que está buscando maneras de ganarse la vida de formas pues súper positivas. Entonces, ese tipo de procesos, ser parte de ese tipo de procesos es realmente una bendición, ¿no? Es realmente de agradecer a la vida que me haya permitido a mí ser parte de eso. Qué bella historia, y también para evidenciar un poco el impacto social que puede tener este tipo de proyectos cuando son bien dirigidos, cuando son bien encaminados, cuando tienen un fin y también cuando tienen una plataforma. Y esto me lleva a algo, yo he estado reflexionando mucho también sobre el rol de los medios públicos, más que todo en los países sudamericanos, donde se puede ver que Colombia tiene medios públicos, Argentina tiene medios públicos, Chile también, España, bueno, viviendo para Europa también tiene sus medios que son de la gente. Y la verdad, si me preguntan a mí, es como que este proyecto que tú iniciaste, si no hubiese sido en un medio público, por ejemplo, en un medio privado, yo no me lo imagino.
Y no lo imagino porque no seas capaz de hacerlo, sino que obviamente los intereses económicos son otros. Y ahí apunta mi pregunta, ¿por qué son tan importantes los medios públicos para la gente? Como comentaste hace un ratito, los medios, la agenda de los medios privados y la agenda de los medios públicos tiene una distancia bastante grande, ¿no? Generalmente responden a intereses de poder, de lado y lado hay intereses de poder, los intereses son diferentes, pero cuando hablamos de un medio público estamos hablando de una base económica que financia proyectos desde el Estado, desde el Estado. Esto quiere decir que se está manejando dineros del pueblo, que deben ser revertidos en plataformas que involucren al pueblo. Entonces, la dinámica es muy diferente de un medio privado que está sujeto a una pauta comercial y a financiamientos privados que tienen una agenda y un destino distinto, un manejo, por lo tanto, distinto. Cada quien desde los diferentes sectores tiene como prioridades diferentes y quizás la prioridad de los medios privados dista sobre todo de los medios públicos en el sentido de que están como más al servicio de una pauta publicitaria que genere más ingresos, más recursos, y en el caso de los medios públicos, en cambio, hay que revertir en producto comunitario, en producto para el pueblo. Esta para mí ha sido una experiencia muy diferente porque yo vengo por herencia del medio privado, ¿sí? Mi padre venía todo el tiempo pues de un sector de la radiodifusión privado. Sin embargo, mi padre siempre estuvo muy comprometido con el pueblo. Mi padre, por ejemplo, es quien hizo posible el primer puente que unió al noroccidente con el resto del país. El puente sobre el río Blanco lo construyó mi padre, Humberto Benalcázar, movilizando a toda la comunidad. Entonces, he crecido yo con este lado del pueblo, ¿no? De ver mucho por la comunidad. Y luego, pues, pero yo me involucré con los medios privados en donde, claro, la agenda es diferente, la dinámica, que, como te comentaba, es distinta, y aterrizar en el proceso de los medios públicos me dio una dimensión muy distinta de las cosas. Entonces, tú mencionabas a los medios públicos por ejemplo, los medios públicos en Argentina, que son tan importantes, Colombia. ¿Por qué es importante que exista un medio público en los países? Porque esa es la cuota que el pueblo tiene, y ojo, que además no siempre se respeta, pero por lo menos existe la posibilidad de que la gente tenga cómo utilizar esos micrófonos. También hablar ahí de los medios comunitarios, la importancia de las radios comunitarias, por ejemplo, cómo han sido básicas para difundir la cotidianidad de los sectores. Entonces, es definitivo y básico que exista un medio público en el país y que responda además a las necesidades del pueblo, porque también podemos tener un medio público que se maneje solamente con ciertos intereses y que no responda a una agenda popular. Eso sí es también claro. Y muy triste también. En muchos casos pasa. Retomando un poco el tema del prohibido prohibir. Por aquí te cuento que yo estaba así un poco nervioso porque dije voy a entrevistar a Mayra Benalcázar, por gusto me metí en esas corriendo, pero bueno, se trata también, como lo mencionabas en algún momento que llegamos a conversar, de un poco la reinvención, de tratar de hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo. Entonces, en ese proceso, alguien me dijo, vas a entrevistar a Mayra Benalcázar, wow, del prohibido prohibir. Pregúntale para ella, o sea, la pregunta que salió de esa conversación con mi compañera es algo más o menos así. ¿Alguna vez en el prohibido prohibir existió algo prohibido? Quizás que te vetaron del medio donde estabas, quizás no se podía sacar porque era muy fuerte el tema,
la entrevista, no sé, ¿podrías contarnos? Sí, siempre, siempre. El Prohibido Prohibir se ha planteado como un espacio, en principio, donde puedan conjugarse líricas y sonidos diversos que no tuvieran espacio en otros medios. Las moscas en la leche. Entonces, desde ahí la propuesta siempre ha sido como fuerte y difícil de aceptar o manejar en ciertas plataformas. Sin embargo, quiero aclarar que no por ello significa todo está permitido, todo es posible. Hay un límite. El límite es el respeto por el otro, el respeto hacia el ser humano. Hay muchas líricas muy fuertes que hablan de muerte, por ejemplo. Pero la muerte es parte de la vida. No tiene por qué ser juzgado así. O sea, la muerte es parte de la vida. Se ha juzgado el negro, por ejemplo, en el caso del rock. Las sociedades no pueden ser construidas a partir del blanco o del negro. Las sociedades son de colores, somos diversos. Entonces es importante respetar todos los colores y todas las posturas y todos los sonidos y todas las líricas. El límite es el respeto al otro, el respeto al ser humano. Cuando yo atento contra el otro, entonces hasta ahí llegamos. Entonces, un poco ese ha sido el límite propio. De ahí para allá he tenido otros límites que me han puesto las personas de los medios donde yo he estado, por ejemplo. En el caso incluso de los medios públicos, en los medios públicos, voy a empezar por allí, que es mi etapa más reciente, yo tuve todo el respaldo durante los primeros años de los medios públicos, absolutamente todo el respaldo. Los últimos 2 años fue terrible. Los últimos 2 años realmente vivimos una represión absoluta que impedía todo porque estaban en una transformación del medio público hacia privado. Se trató como de distorsionar todo lo que es y representa un medio público para darle paso a una dinámica de medio privado, con el argumento de que se tenía que volver económicamente activos, de que había que generar pauta. Entonces, cuando tú sacrificas a nombre de la pauta publicitaria, de la pauta comercial, en un medio público, todo lo que implica la participación de los actores populares o de la comunidad, estamos perdidos. Y ese fue el camino al quiebre que hoy estamos viviendo. Entonces, he tenido muchas restricciones. Es increíble, pero la mayor cantidad de restricciones que yo he tenido no ha sido en un medio privado, ha sido en un medio público, lamentablemente. Y quiero contar anécdotas, por ejemplo, pero en este momento me resultan hasta simpáticas. La primera vez que sonó Rage Against the Machine, Killing in the Name, lo soné yo en FM acá y claro, fue un boom. ¿Cómo haces eso? Claro, entonces. ¿Cuáles fueron los comentarios después de eso fue en Teleonda Musical. ¿Ya? Eso fue en Teleonda Musical y claro, inmediatamente los dueños, Merilú en esa época me dijo, no, esto está muy fuerte, ¿cómo sonamos? Me jalaron las orejas. Claro, fue un jalón de orejas. No podemos, esto está muy fuerte y tal, Killing in the Name, pero luego todo como que se suavizó un poco. Más adelante ya coincidió con que puse Botas Locas de Sui Generis y ahí ya colapsó todo y bueno, por esos motivos básicamente yo salí de esa radio por el contenido lírico de mucha protesta, ¿no? En esa época. Luego no tuve restricciones en la siguiente radio donde yo estuve porque esa era Radio Impacto, que era un proyecto de la familia de Igor Icaza de Sal y Mileto. Y entonces, claro, se entiende que allí había un poco más de libertad en relación al rock, ¿no? Entonces no hubo ningún inconveniente. Luego, en mi proceso de Radio Metro Estéreo, en realidad yo tuve mucho respaldo de Jesús González, mucho respaldo de una persona que siempre creyó en mí, que siempre respetó mucho mi trabajo. Y allí habían
no restricciones, sino más bien como límites administrativos, un poco también la dinámica de la radio, de cómo funcionaba, pero siempre fue un espacio de muchísimo respeto. Para mí, mi etapa en la Metro Estación ha sido uno de los momentos más maravillosos que yo he podido vivir en radio, porque tuve el respaldo de la persona que estaba arriba, y además de ese respaldo, pude generar propuestas que permitieron vincular a los grupos, a los artistas ecuatorianos, no solo del rock, sino de varios géneros diversos, y soltarlos a nivel nacional, creando como el primer enlace nacional donde se podía escuchar eh, todo lo que era la música alternativa, independiente, el rock contemporáneo, el hip hop. Entonces por eso la etapa de Metro fue muy, muy importante, porque creó un enlace, el primer enlace nacional para escuchar toda esta música y para presentar artistas de otras provincias. Y es un importante legado del que, como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, tenemos que ser conscientes de todo lo que tuvo que pasar para nosotros podamos disfrutar de artistas en la radio, podamos disfrutar de que sea, bueno, previo a la pandemia se organizaran conciertos, ahora se siguen organizando obviamente de una manera digital, pero toda esa amplia gama de artistas, no sé si seguirlo llamando independientes, pero que hacen diferentes tipos de música, en los cuales ustedes escuchan. Gran parte de ese trabajo es gracias a Mayra Benalcázar, productora y fundadora del espacio radial Prohibido Prohibir. Muchos de ustedes han de haber escuchado este programa, ya sea en la Metro, en radio pública también, la voz de Mayra Benalcázar, presentando un tema, entrevistando. Y acerca de las entrevistas, ¿alguna entrevista memorable que recuerdes de tantas? ¿Y a qué artista o con quién fue? Hay momentos muy especiales, muy especiales. Bueno, Megadeth. Megadeth ha Wow. sido de afuera, por ejemplo, Megadeth, entrevistar a Megadeth fue hermoso. Poder hablar con la gente de Megadeth, con Mustaine, etcétera, sobre cómo ven ellos, cómo sienten lo que está sucediendo en Latinoamérica y el mundo hoy por hoy con el rock. Por qué es que el rock sigue vigente? Porque un género tan antiguo sigue vigente. Entonces, comprender desde la visión de gente que viene de generaciones atrás haciendo rock, es como que te da otra perspectiva. Pato Machete de Control Machete también ha sido una entrevista muy enriquecedora. Este músico legendario que estuvo en el boom del nuevo rap, de un movimiento en México que pues inundó Latinoamérica con este género y con una lírica muy contestataria también en relación a lo que ocurría con la migración y el tema fronterizo México-Estados Unidos. En el medio musical, bueno, estos días entrevisté a Álica y tuve la oportunidad de entrevistar a Álica, máxima exponente del reggae roots. La entrevisté hace 4 años y con ella ha sido muy enriquecedor conversar sobre el proceso de la radio comunitaria, sobre la inclusión de la mujer en los escenarios, cómo ha habido una explosión de mujeres ya en escenarios, y también sobre la dinámica de los medios ahora en la parte digital, que no sé si lo vamos a topar, Jorge, más adelante, si Sí, no esa es la cerecita del pastel. la cerecita, Sí, entonces ya no me adelanto. sí, no, por favor. Sí, ha habido momentos muy importantes para conversar con artistas que han marcado historia, que han sido referente. Te puedo comentar esos ahora, por Ok, ejemplo. ahora un poco abordando la recta final de esta entrevista que todavía no se acaba, les quiero recordar que a partir de esta semana vamos a ir conociendo a diferentes actores de lo que es la escena cultural del país. Si ustedes hacen algún tipo de arte, no duden en escribirnos también.
con Gabriela Serrano Soto. Se están haciendo entrevistas ya sea de esta vía, también escritas. Si aún no nos siguen y nos están viendo, pueden seguir el Facebook de Infograma. También mañana se estrena un increíble programa que se llama Arriba, Abajo, la cultura. Extraordinario. Sí, grabado desde Don el mismo Río Ramón, Daule. que le Don vaya Ramón, ahí increíble. está. Sí, esperamos tenerte en la balsa también. Así que estén Me va a pendientes encantar. de lo que se viene en Infograma. No solo somos política para los que les gusta el arte y la cultura, y no solo somos arte y cultura para los que les gusta estar ahí, pendientes de todo el acontecer político del país. Así que continuando con la entrevista, Mayra. Jorge, Dígame. quiero estar en la balsa con don Ramón Sonnenhosner, por favor. Me encanta. Y qué extraordinaria poesía. Que me lea un Ya. poema en la balsa, don Ramón. Uy, no está escuchando porque donde escuchara vendría y me saca a mí y empieza a entrevistarte a ti. Pero eso es lo bueno, todas estas sinergias que se hacen. Por aquí me dice, por aquí María Elisa Flores Proaño, un saludo María Elisa, nos dice impecable trayectoria Mayra, fan desde los 90. Ahí por ahí salió una fan. También por aquí nos preguntan, y esto también. Gracias, María Elisa. Un abrazo y un beso gigante por tu afecto. Esto va un poco con la pregunta también que tenía. De cuando iniciaste, ahora obviamente ha cambiado la manera de comunicar, la manera de difundir, la manera de hacer radio también. Cuando iniciaste, por ejemplo, estás un programa y sí, yo soy Mayra, pongo bandas locales, pongo rock y todo esto. ¿Cómo hacía un artista, por ejemplo, para hacerte llegar su música? ¿En qué formato lo hacía? ¿Y cómo es ahora también? Porque por aquí tengo a alguien que parece que tiene un grupo musical y es como que su intención saber cómo me acerco en esta era a una radio y hacerle llegar mi música. Claro, claro, claro. Por ejemplo, yo tengo una colección hermosa no solamente tengo la colección hermosa de los discos finales de las bandas, sino de sus demos con su propia letra. Porque recuerdo mucho, llegaban cassettes, por ejemplo, el primer trabajo que yo tengo de Sally Mileto, perdonen, siempre menciono esta banda, No, no pero por igual una... es una bandota. Sí, claro, es una bandísima, pero por si acaso hay muchas bandas y respeto por todas, cariño por todas. Solo que la primera banda, las primeras bandas que yo recibí, que yo tuve fue Sally Mileto, y entonces tengo un demo en cassette. Me llegaban cassettes, imagínense, en esa época. Ya me llegaban cassettes todavía. Y guardo con mucho cariño todo eso. Entonces la dinámica cambió totalmente. Claro, primero te llegaba todo el material en físico, en cassettes, luego te empezaban a llegar CDs. Con el paso del tiempo todo ha ido cambiando, ya después te llegaba en un pendrive y ya no estaba así escrito con pluma el nombre, pues como al principio ya tenías el pendrive para checar en la compu, pero siempre ha sido muy mágico recibir la hojita impresa también con su biografía, sus fotografías, el flyer doblado, los no token de Guayaquil, por ejemplo, siempre que mandaban, incluso ahora cuando mandan hasta hace poco su material, te incluyen también los stickers para que pegues. No toquen, siempre te manda un paquete de stickers. No te manda un bono válido para un encebollado cuando vengas a ver. Ay, Giovanni, creo que podría ser. Alguna gente tiene cosas novedosas, pero es como súper extraño enfrentar ahora la nueva realidad digital, ¿Cómo que te ha ido con claro, eso? tiene su parte Porque muy tú, positiva, ahorra mucho tiempo también, pero como que se va perdiendo un poco la magia en el camino. Y eso pasa con los libros también. A mí toda la vida me ha llegado mucho libro porque la poesía ha sido una base fundamental del Prohibido Prohibir. Yo escribo todo el tiempo como una práctica de vida, pero también me nutro y leo y comparto con el público poesía de otra gente, literatura de otra gente. Entonces, que no te llegue el libro, que no te llegue el disco, sino que te empiece ya a llegar todo de manera digital, un PDF, un audio, es diferente. Eso para responder un poco de
cómo era que te llegaba antes, cómo te llega ahora. Ahora te llega un MP3 a tu correo y una hoja y un PDF donde te cuentan todo. Y claro, es más rápido. Ya. Y te llega el material, pero no es lo mismo que tenerlo en tu casa, ¿no? Tengo por aquí, por ejemplo, este libro que me encanta. Este es uno de mis libros favoritos de Borges, que es el libro de los seres imaginarios. Entonces, no te imaginas, no es lo mismo leerte un PDF de Borges que tener el libro A que aquí tenerlo y contigo. palparlo. Bueno, Claro, no es lo mismo. soy más de tener y palpar las cosas, pero igual muchas veces tenemos que adaptarnos a la realidad. Pero lo positivo es Totalmente. que uno de nuestros oyentes o espectadores pues ya pudo hacerse un poco la idea de cómo enviar su trabajo, su material discográfico a una radio. Creo que ahora son tan diversas las plataformas que existen, están disponibles para hacerse dar a conocer. Y Mayra, en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso de adaptación? Eh, Después de la cuarentena, durante la cuarentena, se hicieron famosas todas estas reuniones, todas estas entrevistas por Zoom para podernos ver o reencontrar de una manera segura, para podernos también escuchar y todo este tema. Pero ¿cómo ha sido esta adaptación? ¿Y hacia dónde va esta nueva etapa de Mayra Benalcázar? Porque si algo que ha llamado la atención a ti es que tú nunca te quedas en lo mismo, siempre buscas redefinirte. ¿En qué te hallas ahora? ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido? Porque ya no sigues en lo que es radio pública, que fue como que tu última experiencia, o sea, una de las últimas etapas, no voy a decir la última experiencia, porque después me dicen, no, sí, estoy haciendo algo y ahí una cachetada para Jorge. Pero ¿en qué estás trabajando ahora? Para resumirlo mejor. Claro. Tengo que confesarme que pues soy una mujer, definitivamente una mujer de radio. He crecido en la radio y este formato para mí es mágico, para mí es vida. Sin embargo, estoy en un constante proceso de cambio dentro de la misma radio. Y el programa está obvio sujeto de cambio, siempre hay nuevos segmentos, siempre hay cosas nuevas. Recuerdo que en una época tuvimos, por ejemplo, incluso un segmento que se llamaba Aeropuerto, eso era en la metro, no sé, y era aviones.com en esa época, imagínate. Y claro, la idea era, no sé por qué, pero siempre estoy inventándome cosas locas, porque la idea era como que la gente vuele, se suba en un avión, llegue a otro lado, a otro país, oír otra música, no sé, siempre me he inventado cosas. Entonces, ahora que nos ha tocado como aterrizar en este proceso digital completamente, yo creo que se adelantó como 10 años la cosa, ¿no? Porque ya veníamos en un proceso de cambio, pero creo que el tiempo pandémico como que adelantó siquiera una década todo y nos hemos visto forzados de algún modo a incluirnos en la agenda digital de manera veloz, de manera rápida y a reinventarnos todos desde nuestras diferentes áreas, más los comunicadores, ¿no? Ya había un proceso radical de cambio tanto en quienes hacen medios de comunicación como en el público. Por ejemplo, en el tema de los medios impresos, ¿no? Que creo que fue el cambio más radical. Las plataformas impresas dejaron de tener tanta vigencia. Sin embargo, todavía podías ir a la esquina de la avenida y encontrar a la persona que te vendía, que voceaba y te vendía el diario. Y era casi un ritual para, por ejemplo, nuestros abuelitos, nuestros tíos, salir a la avenida para el domingo en la mañana, súper tempranito levantarte para conseguir el diario. Eso ya, pues Dinámicas han cambiado. con la pandemia se terminó de ir, ¿no? Porque ya no había cómo irse a la esquina, porque ya no estaba el diario. Entonces, lo poco que iba quedando ya cambió. Igual el tema de las revistas que se han vuelto las revistas digitales, el tema de la radio subsiste y está todavía allí, la radio tradicional en FM sobre todo, pero hay una explosión impresionante de radios online y De los las podcasts propuestas, también. los podcasts, el renacer, aunque los podcasts ya
tenían mucha acogida, hay un resurgir del podcast y hay una explosión de la radio online. Y, por supuesto, la viralización de los contenidos audiovisuales. Entonces, frente a eso, el reto del prohibido prohibir y el reto que se me planteó a mí era cómo reencontrarme con mi público luego, además de un tiempo en stand-by, digámoslo así, porque mi paso por los medios públicos me forzó un poco a tener unas dinámicas diferentes de contacto con mi público, ¿no? En los medios públicos tenía ciertas restricciones, incluso de cómo manejar mi imagen, de qué decir, de qué no decir, cómo contactar con el público, qué plataforma usar, qué... En realidad, ese proceso de los medios públicos me alejó a mí de mi gente en gran medida y tenía que salir a un reencuentro ahora que salí de los medios públicos con la gente y he sido recibida con mucho cariño y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a toda la gente que ha estado conmigo por años y la gente que durante estos meses me ha encontrado y me ha dicho qué bueno es conocerte, no sabíamos que había esto y no sabíamos de dónde había salido lo otro. Entonces agradecer mucho eso y comentar que, claro, yo salí de los medios públicos, es decir, lo que mencionabas, de mis últimos procesos en una radio FM, en diciembre. En diciembre salí de allá en una situación compleja porque, pues, como es de conocimiento público, ¿no? Recortes de personal en diversas instancias de el sector público y eso pasó también allí. Entonces yo salí en diciembre y me vi enfrentada al ahora, cómo lo hacemos, desde qué plataforma, y empecé a trabajar en la parte digital y de pronto pandemia, ¡boom! Todos abocados a los medios, entonces había que reforzar todo el tema digital. Hemos creado algún contenido audiovisual. Ha sido muy difícil porque requieres también tener equipo, requieres tener producción, hay que tener recursos. Es por un Es lado complejo fácil, tener un medio. claro, es por un lado fácil el tener la plataforma allí. Tienes la plataforma allí y la plataforma, como yo decía estos días en la conversación con Alika, la plataforma aguanta todo, absolutamente todo, lo cual también te enfrenta a una responsabilidad. El tener un micrófono, el tener la posibilidad de difundir algo, también es tener poder. Y el tener ese poder implica también ser responsable con lo que estás trasladando en contenido a la gente. Y yo me he encontrado, Jorge, con muchísimas situaciones, muchísimo contenido realmente de mediana y baja calidad en las redes, porque como la plataforma aguanta todo, entonces podemos decir lo que sea y la gente se siente empoderada de decir cualquier cosa, como sea. No hay un proceso de investigación en la mayoría de los casos. De las plataformas que se han ido gestando para difundir. En el caso de la música, por ejemplo, es pongamos música porque está de moda esto, porque está de moda aquello, y no hay un filtro, se dice todo Se como pone lo que sea, sea. se pone lo que sea. Entonces, realmente es una ventaja la plataforma digital porque apunta hacia la democratización de la comunicación. Pero también tenemos este otro tema de que como cualquiera puede ser por sí mismo un comunicador en el sentido de difundir mensaje, de mandar mensaje, de compartir contenido, entonces pues imagínense, todos somos locutores, todos somos Ah, presentadores, va todos somos... ligado con lo que tú dices, aprovechar estos espacios, pero siendo responsable, obviamente porque al estar frente a un espacio por Zoom, por Instagram Live o elevar algún tipo de contenido a alguna plataforma, igual estamos comunicando, estamos emitiendo un mensaje y obviamente es mejor cuando lo haces informado, cuando lo haces con bases y cuando lo haces de manera responsable. Y esto es algo que también lo habías mencionado en la entrevista que te sacó, esa bella entrevista que te sacó Radio Cocoa,
que también quiero aprovechar para las personas que nos están viendo y quizás no están empapados mucho del tema. En el país hay mucha gente que está haciendo cosas súper increíbles en todos los aspectos a nivel cultural, y en este espacio vamos a ayudar un poquito que ustedes las puedan conocer. Así que también los invito a que descubran Radio Cocoa. Es una increíble plataforma que no solamente pone música, sino que también, como nosotros, aunque ya lleva mucho tiempo, están dando a conocer la gente que hace, qué se está haciendo en música, qué se está haciendo en ilustración, qué se está haciendo en literatura, y es interesante. Y también para que aprovechen y lean la entrevista escrita que le hicieron a Mayra Benalcázar, que está increíble, y donde van a poder conocer, como escucharon hoy, pero bueno, donde van a poder leer lo que ha sido su trayectoria como radiodifusora aquí en el país. Jorge, allí comentar algo rápidamente, y es Creo que sí. el tema de yo le he llamado el boom de la réplica. Yo le he llamado el boom de la réplica, y la réplica como tendencia de la comunicación contemporánea. Lo he mencionado en algunas ocasiones, y es el hecho de que si antes habían clonaciones, ahora se han viralizado, ¿no? Esta imposibilidad de rebuscarse adentro para producir contenidos que tengan identidad, y apuntar hacia la clonación y a presentar lo mismo, ¿no? Entonces, reprisar los contenidos de BBC, reprisar los contenidos de Diario País, tomar información que es simplemente reproducida, que no No es acudir a la filtrada. fuente directamente. Exacto, que no es filtrada y que no tiene un tratamiento propio, y que tenga identidad del propio medio o del propio comunicador, sino que sean solamente copias y copias. Lo que producen son réplicas, ¿no? Y clones. Y además esta clonación de personajes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos nosotros la obligación como comunicadores, como personajes de la comunicación, de rebuscarnos hacia adentro y de sacar cosas propias para compartir con el público, porque definitivamente toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo merece tener un contenido nuevo y renovado, merece tener cosas propias con identidad de cada quien. Esta viralización del contenido y que tú entres a las plataformas y encuentres todo el tiempo lo mismo, no nos enriquece, nos empobrece en contenido. Y siento que esto es un poco consecuencia de la falta de investigación. Los procesos de investigación en el país son deficientes en muchas áreas, y la comunicación no está exenta de ello. Hay que apuntarle a la investigación, a crear contenidos que tengan un proceso de conocimiento, que vengan con un referente, que nos permitan proponer muy aparte de copiar. Eso siento que es importante. No, y gracias por decirlo. La verdad, para culminar, iba a pedir una recomendación para la gente que está interesada en intervenir, en meterse en este mundo maravilloso de la radio, porque también he tenido la oportunidad, no tanto como tú, no con tu experiencia, pero sí de hacer por ahí unos pininos en la radio, y es un mundo increíble. De hecho, me siento mejor, más cómodo allá que aquí, que todo el mundo me está viendo. Mejor que todo el mundo me escuche, que todo el mundo me vea, pero igual, como tú dices también, es como que... Me encanta verte. Es igual, y es como afrontar un poco nuevos retos, pero retos con responsabilidad. Y ya escucharon la cátedra que hoy nos dio Mayra, una conocida en el tema, de que si vamos a hacer algo, que obviamente tenemos amplias herramientas para hacerlo, tratemos de meterle nuestra alma y nuestra identidad, para que así las personas no que lo consuman, donde llegue, pues pueden darse cuenta de que es algo distinto, de que es algo diferente, y que no es la réplica de la réplica de la réplica. ¿Algo más, Mayra, que quieras acotar como consejo a las personas que están interesadas en incursionar en el mundo de la radio? Yo creo que
en esta conversación y que en realidad las conversaciones que se gesten. Primero, agradecerte muchísimo a ti y a tu equipo por este espacio y por permitirme hacer este tipo de reflexiones. Siento que justamente estas conversaciones nos sirven para reflexionar. Otra reflexión que me parece importante es que no podemos desvincularnos de lo que sucede alrededor nuestro. Muchas veces tendemos, y siento que esa ha sido también una tónica pandémica de la comunicación, como aislarnos y ese tema de romantizar, van a decir que está trillado, pero sí ha sido así, como que en pandemia romantizar el tema, y como estamos en la telecasa, en el teletrabajo, nos volvemos el teletubi. Entonces estamos sumergidos, nuestro ser aquí, solamente esto existe, y olvidamos que afuera está sucediendo otras cosas. Decíamos con Alika, no se puede uno sumergir a hacer yoga simplemente mientras afuera está pasando otra cosa. Creo que la responsabilidad, y esa es una reflexión de esta época, parte de la responsabilidad del comunicador es no cerrarse hacia las cuatro paredes, sino estar de manera permanente analizando diferentes escenarios que nos rodean. Y allí, por ejemplo, digamos desde la música. Claro, estamos proponiendo los temas musicales, estamos proponiendo también desde el arte habla, estamos contando lo que sucede en el teatro, lo que sucede en la literatura, en la música, pero estamos contando o estamos pendientes de qué les está pasando a los gestores culturales o a los productores de ese arte. Sabemos las condiciones de vida de esas personas o los momentos que están pasando como su faceta de emprendedores, faceta que también hemos tenido que asumir todos, que de alguna u otra forma nos hemos convertido en emprendedores para salir adelante en esta época. Entonces, son esas otras facetas, son esos otros lados de la comunicación, ¿no? Es un poco también el proceso de investigación al que me refería, ir más allá, ir más allá. Entonces creo que no podemos como comunicadores sustraernos y decir, bueno, como yo soy un periodista musical, entonces yo les voy a presentar el disco de la semana. Disfrútenlo. Qué hermoso. Vamos a compartir el disco de la semana. Yo creo que la labor es ir más allá. ¿Cómo están produciendo, por ejemplo, nuestros músicos en las condiciones de pandemia? ¿Qué está sucediendo alrededor de los escenarios? ¿Qué está pasando en relación a las políticas culturales en estos momentos? Desde las entidades públicas, cómo se está manejando el tema del arte y la cultura, el tema de los espacios públicos, cómo se van a reactivar una vez que logremos salir de esto. Entonces, no podemos sustraernos de la realidad. Bueno, muchas gracias por todos estos consejos que nos acabas de dar. La verdad también es muy necesario ser consciente de lo que pasa a tu alrededor, de despertar un poco más después de lo que hemos pasado este 2020, que es un año de locos. O la verdad muchas veces se dice eso, pero cada año creo que es de locos. Hemos vivido, hemos pasado muchas cosas. Muchos de nosotros aquí estamos dándole a lo que nos apasiona, haciendo lo que nos gusta. Y bueno, de eso se trata también un poco. Mayra, en verdad, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde, que hayas aceptado la invitación de Infograma y poder haber conocido un poco de cuáles fueron tus inicios en este mundo de la radio, cómo ha sido esa experiencia y hacia dónde va también estos nuevos proyectos. Te queremos desear muchos éxitos en lo que haces. La verdad ha sido inspiración para mucha gente. Yo me apunto, me meto ahí, me subo a la camioneta. Gracias a ti puedo decirte que existieron programas como Esquirla Poética y otros proyectos. Y bueno, hay muchos proyectos que han nacido de espacios como el tuyo. Así que no dejes de crear. A toda la gente que está creando también y que está ahí de forma anónima también, sigan creando, que seguro lo que ustedes hacen inspira a alguien, así inspira a una sola persona a que haga algo diferente, eso habrá valido la pena. Así que Mayra, gracias por pasar
como dice mi jefe, siempre me le robo algunas cositas. Un abrazo de corazón. A don Ramón, le estás robando a don Ramón. No, pero solo eso. Un abrazo de corazón a corazón y esperamos tenerte pronto nuevamente por aquí en este espacio de entrevistas o en la balsa o de manera escrita. Gabriela haciéndote una mega crónica, no sé, pero en alguna... Gabriela, un abrazo gigante. En Infograma. Saludos a toda la gente que se conectó. La entrevista va a quedar igual publicada en nuestro Facebook para que puedan disfrutar de ella por si no alcanzaron a verla. Y recuerden que mañana vamos a estar con María Fernanda López hablando de arte urbano a la misma hora en el mismo lugar. Y en la más nochecita se viene el gran estreno de un mega programa. Por ahí La Pica, del Río Daule, personajes interesantes, gastronomía, historias increíbles. Como tú decías, algo original, algo único, pues aquí Infograma también está tratando de reinventarse y eso es lo que tenemos para ustedes, así que gracias por estar. Mayra, un beso, un abrazo, te esperamos por Deja aquí. que me despida. Ah, no, sí, despídase. Es que es la costumbre, es retomar. Hágale, despídase de su público. Yo solamente quiero enviarte a ti y a todo tu equipo, a todos en el equipo, un abrazo súper grande y felicitar esta iniciativa hermosa. Y bueno, pues quiero decir que es súper positivo, dentro de todo hay que rescatar todo lo positivo, ¿no? Hemos hablado un poquito de las cosas que se pueden mejorar, pero hay cosas muy positivas. Definitivamente toda esta época y esta posibilidad de que todos podamos comunicar ya es positivo, independientemente de los pequeños cambios que podamos hacer para mejorarnos a nosotros mismos y nuestros procesos de comunicación, ya es positivo que haya una explosión de medios, ya es positivo que todos podamos ser comunicadores, ya es positiva la democratización de la comunicación y que de esta experiencia pandémica saquemos lo mejor y nos vaya muy bien a todos, así que la mejor energía y un abrazo gigantesco, gigantesco. Y a ustedes muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Y yo les espero en entrevistas tanto en Instagram como en Facebook. Chequen los canales de Prohibido Prohibir y de May Benalcázar. Gracias, Infograma. Gracias, Jorge, por esta conversación. De nada, en verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Mayra, que tengas una gran tarde y ya saben, a seguir a Mayra Benalcázar también en sus redes sociales, donde ella ya está activa, subiendo contenido también, entrevistas como la que mencionó que realizó Alica. Y bueno, todas estas entrevistas que se vienen. May, un abrazo, cuídate mucho. Un beso también. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos también y nos vemos mañana aquí en Infoview a partir de las 3 de la tarde en la misma hora, en el mismo lugar. Cuídense.